Opinión ciudadana. Muchas personas estaban pendientes del tema de la vacunación. Entonces, luego del proyecto exitoso de Guillermo Lasso en el tema de la vacunación, ya la gente se olvida de la grave situación económica que ha heredado el presidente Lasso. El presidente Lasso no es el culpable del grave problema que tenemos en el ámbito económico, indudablemente. Y adicionalmente otro dato que parece que la gente no entiende, no quiere entender, es que el presidente Lasso acaba de cumplir apenas 5 meses de gobierno. Opinión ciudadana. Esperamos que esta vez pues se haga un análisis objetivo en la Asamblea Nacional, un análisis desapasionado en definitiva. Si es que hay que mejorar este proyecto, hay que mejorarlo. El eje temático ya de este proyecto específico sería equilibrar las finanzas públicas, que obviamente tienen un impacto importante en la reactivación económica por el ambiente de confianza que genera el manejo eficiente de las cuentas públicas. Es la hora de hacer un esfuerzo para poder avanzar en el objetivo fundamental, porque el objetivo no era el tema de inocular a un gran porcentaje de la población ecuatoriana. El objetivo fundamental es la reactivación económica, sobre todo el aumento de la inversión, que es el motor, en definitiva, del empleo. Opinión ciudadana. ¿Cuál es el problema del país? Sobre todo del Estado. Durante varios años ha venido gastando mucho más de lo que le ingresa. Eso es lo que llamamos el déficit fiscal. Eso tiene una implicación grave en el hecho de que para poder cubrir esos desbalances, el Ecuador ha tenido que endeudarse. Este rato tenemos una deuda por sobre los 60.000 millones de dólares, es decir, de aproximadamente 62% del Producto Interno Bruto. El país sigue endeudándose y el gasto que sigue realizando el sector público es siempre mayor que los ingresos. Entonces, fundamentalmente en eso se basa el equilibrio fiscal y precisamente el equilibrio de las finanzas públicas. Es decir, hacer ajustes que nos permita mejorar la recaudación de los ingresos. No solamente por esta vía de poner una contribución temporal y en el caso del impuesto a la renta, incrementar, digamos, las tasas de recaudación a quienes mayor ingresos tienen, sino que también hay que hacer un esfuerzo en la reducción del gasto público. Entonces son medidas integrales en la perspectiva de la reactivación económica, en la que obviamente este proyecto juega un papel importante sin ser la única materia para solucionar estos problemas, porque van a tener efectivamente que venir una serie de otras alternativas para reformas legales que permitan finalmente este objetivo central, que es la reactivación económica, pero que no solamente va a implicar el mejoramiento de las cuentas del sector público. Opinión ciudadana. Si el problema de la reducción de las tasas de interés se resolvieran con un decreto del presidente de la República, pues hace muchos años que el abusivo de Rafael Correa ya hubiera tomado esa decisión en la medida en su odio manifiesto a quienes hacen empresa y a quienes tienen entidades de carácter financiero. Claro, yo entiendo que a veces es difícil comprender cuáles son los principales mecanismos que crean esta situación muy grave de tasas de interés en dólares demasiado altas, cuando en el mercado financiero de los Estados Unidos estas tasas no pueden exceder el 3%. Entonces es una locura, en el caso del microcrédito, tener tasas cercanas o superiores al 20%. Es una barbaridad lo que pasa en el país. Pero el problema no es que se soluciona precisamente por un decreto, sino que la confianza
la confianza que puede generar una economía hace que el riesgo país disminuya y que obviamente el valor del dinero se reduzca, es decir, el valor por el uso del dinero, porque la tasa de interés no es otra cosa que el valor del dinero. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en este país? Evidentemente, crear confianza para que ese riesgo país baje, que actualmente seguimos en los 800 puntos aproximadamente. Desde el triunfo de Lazo no hemos logrado bajar precisamente por esa actitud demagógica de personas que se oponen en definitiva a la reactivación económica y a que Guillermo Lazo pueda tener un gobierno exitoso. Entonces es imposible pensar en reactivar la economía con tasas tan altas. Las tasas en el país no pueden estar por encima del 5%, pero esto se logra con confianza, es decir, cuando el Ecuador sea confiable y exista seguridad jurídica. Pero indudablemente, yo en eso estoy de acuerdo, habrá que crear una línea de crédito, obviamente a financiarse con recursos públicos, para con tasas muy bajas, no sé si del 1%, pero sí a tasas muy bajas para apoyo a los que menos tienen y sobre todo a estos sectores de campesinos, sectores indígenas, quienes más necesitan. Este señor Issa, que quiere el comunismo indoamericano en el país, en vez de estar gritando en las calles, quemando llantas y rompiendo la propiedad pública, debería estar con el presidente discutiendo este tipo de cosas, Lenin, es decir, qué proyectos se pueden encaminar para mejorar las condiciones de vida de los indígenas, cómo crear líneas de crédito para reactivar la actividad agrícola y ganadera entre los indígenas. Ojalá pueda en determinado momento la dirigencia indígena reaccionar. Yo no espero nada de Issa ni de Quispe, por ejemplo, pero sí de otras personas que tienen mayor capacidad para ir más allá del mero interés partidario y que más allá de la politiquería buscan solucionar los problemas de sus comunidades. Entonces, definitivamente, Lenin, en este país necesitamos varias cosas para la reactivación económica. Entre otras, lo que usted acaba de decir, necesitamos que se reduzcan las tasas de interés, pero que eso no se hace por decreto ni por una ley, eso se hace con confianza, generando confianza y sin duda, pues obviamente habrá que crear líneas estrictas, específicas para el financiamiento de los que menos tienen y que necesitan indudablemente de recursos para la reactivación económica luego de este grave flagelo social que ha implicado la pandemia del COVID. Opinión ciudadana. La ciudadanía debe estar tranquila porque de lo que hemos revisado rápidamente, el énfasis en el ámbito tributario, que es lo más visible de este proyecto y lo que más preocupa a los ecuatorianos, está en las contribuciones temporales, ¿no? En dos tipos de contribuciones temporales, entre 1 millón y 2 millones en sociedad conyugal para las personas naturales que tendrán que hacer un único aporte, y la otra contribución importante que es para aquellas empresas que obviamente se han beneficiado de esta coyuntura, como por ejemplo las farmacias, como por ejemplo la cadena de supermercados. Por eso es que se ha establecido que tengan un patrimonio mínimo de 5 millones de dólares, donde se harán dos contribuciones que tampoco son pues con carácter confiscatorio. Y el otro rubro fuerte es el tema del impuesto a la renta, pero evidentemente hay tasas progresivas por sobre quienes ganan $2,000 mensuales. Aquí se va a cumplir este principio de progresividad, es decir, que quien más tiene, más debe contribuir. Pero hay que tener en cuenta también que aquí hay beneficios, porque lo que se aspira en cuanto al tema del IVA y del ICES es a disminuir más bien la recaudación por los beneficios que se piensa hacer, y obviamente esto se va a compensar con un incremento del impuesto a la renta, pero hay medidas importantes en el ámbito de la eliminación del impuesto de valor agregado, como a ciertos productos que ya la ciudadanía los conoce. Es decir,
Yo tengo la esperanza, realmente, por la forma como está concebido el proyecto, que además ha sido socializado, y por los anuncios de algunas bancadas, que se pueda conseguir la aprobación de este proyecto. Porque ya si en estas condiciones no hay una contribución cívica de los asambleístas, lo digo así con absoluta objetividad e independientemente del criterio que tenga el presidente. Estos asambleístas no deberían estar ahí. Y la alternativa debería ser una decisión política para disolver esa Asamblea Nacional y definitivamente ir a nuevas elecciones, tanto de asambleístas como de presidente y vicepresidente de la República. Opinión ciudadana.